Bueno, vamos a grabar lo último de el último video. En esta oportunidad quiero explicar un tema que me parece importante, que es el tema de el sector nacional y más o menos dónde uno puede encontrar los programas, los famosos programas de impacto nacional. Por ejemplo, algunos programas que tiene el gobierno nacional y que se irradia a todo el país son los programas de educación. Estos están pues en gobierno nacional, sector educación, Ministerio de Educación. Un dato importante antes de entrar ahí es esto: las universidades públicas, todas ellas, no pertenecen a un gobierno regional en particular, sino al sector de educación, pertenecen a dicho sector. Vamos a ver a ese pliego, ¿no? Vamos a ver el pliego Ministerio de Educación y vamos a ver sus ejecutoras. Acá quiero que veamos un tema que son esto, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano tiene varios programas y muchos de ellos son de impacto nacional, es decir, desde Lima, desde Lima yo gobierno, me difundo a nivel nacional, ¿no? Lo malo de estos programas es que a veces van a los diversos departamentos y no consultan con los gobiernos locales ni con el gobierno regional, empiezan a contratar gente, ¿sabes? Un poco desorganizado, pero lo importante es saber dónde están. Son generalmente unidades ejecutoras dentro de un sector y tienen como palabra fundamental el tema de programa. Es decir, no significa que se van a ir a esta sección, programas, ¿no? No está ahí, está en unidades ejecutoras del pliego, de los pliegos, básicamente programas sociales, sector de educación, salud, ¿no? Y vamos a ver uno de estos programas. ¿Cómo sabemos que es un programa? Por lo que les digo, que cómo se llama, que son, este, básicamente son acciones que hace el Estado desde Lima y que se irradia a todo el país. Podemos, educación básica para todos, por ejemplo, este programa. Sabemos que es un programa porque tiene impacto a nivel nacional, entonces lo buscamos en departamentos. Y aquí está, pues, vemos que es cierto, tiene impacto a nivel nacional. Esto es lo que quería demostrarles. Esto es un programa, desde Lima hacia todo el país. ¿Ok? ¿Qué otra cosa quería mostrar? Era una cuestión adicional. Era el tema de dónde saber, por ejemplo, como Estado, cuánto gastamos en salud o en educación. Ojo, no hay que ir a Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Simplemente nos vamos a funciones. Y por ejemplo tenemos que a nivel de Estado, en educación, lo que es la función 22, nosotros tenemos asignado 15.000 millones, ¿no? Esto comprende todo nivel de gobierno, nacional, local y regional. Entonces eso es lo que gasta el país como un todo en educación. Habría que compararlo con la población atendida y tendríamos más o menos cuánto se gasta por individuo. Ese podría ser un indicador adicional que podríamos construir, ¿no? Otra cosa interesante que quisiera compartir con ustedes es el tema de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales son importantes porque tienen un número considerable, uno, y otro porque son
son entidades que están más cerca de los ciudadanos, es decir, están más cerca de nuestro cliente. Como, como trabajadores del sector público, nuestros clientes son los ciudadanos y ellos, los gobiernos locales, son los que están más cercanos. Es decir, la estrategia debería ser tratar de incluir a los gobiernos locales en, en las políticas nacionales, trabajar con ellos. Acá tenemos a la municipalidad de Charate, que está ubicada pues en la provincia de la Convención, en el departamento de Cusco, en nivel de gobierno, gobiernos locales. Y de aquí lo que yo quería ver era un poco su presupuesto. Charate es importante porque es ahí donde está el yacimiento de Camisea y tiene un importante presupuesto por canon. Vamos a ver esto acá. Vamos a ver un poco el presupuesto acá, su fuente de financiamiento, cómo se financia estos 185 millones, 195 millones. ¿No? Tenemos que, bueno, en recursos ordinarios, es decir, recaudación vía SUNAC, que le transfiere el gobierno central, tiene 1 millón. En recursos directamente recaudados a través de algunos tipos de impuestos que recauda pues los gobiernos locales, precisamente el impuesto predial no tiene muchos recursos determinados. Vamos a ver esto, casi todo es recursos determinados. Y como vemos, bueno, acá también está impuestos municipales. Acá está el Foncomún, el famoso Foncomún 2% del IGB. Tampoco no es muy considerable, pero miren este rubro. Canon, Canon sobre Canon regalías. Y si entramos a ver, vamos a ver que es básicamente Canon. Todo es Canon. Es decir, 185 millones producto de Canon. Vamos a volver a Municipalidad de Charate. Acá lo que quiero ver es cómo está gastando. Ya sabemos que su mayor presupuesto es vía Canon, y el tema de Canon es que cuando tienes recursos de Canon no puedes gastarlo en gasto corriente, es decir, solamente es aceptable gastarlo en proyectos. Entonces ahí tenemos un problema. Lo que ocurre es que ante esa limitación, las entidades públicas, sobre todo las que tienen grandes recursos de Canon, se ven pues inundadas de recursos que no tienen el personal ni con las habilidades suficientes o con lo, con los instrumentos o herramientas necesarias como para poder darse abasto para ejecutar esa cantidad de recursos. Es decir, de repente se requiere más personal, se requieren mejores condiciones. Entonces, como por gasto corriente no se puede hacer nada con estos recursos, entonces se crean proyectos que pueden de alguna manera justificar ese gasto corriente. Cosa que no debería ser así, ¿no? Porque debería de repente tener ciertas flexibilidades en las partidas de Canon para poder ser usados para gasto corriente, para personal, para habilidades, para capacidades. Eso es una cuestión que nos falta, ¿no? Entonces, como vemos aquí, pues, debido a que su gran partida es Canon, también lo, lo que han programado para su presupuesto también es básicamente lo que se puede usar en proyectos, activos no financieros. Y sin embargo vemos que ya casi a mitad de año, tenemos que solamente tiene una ejecución de 10%. Entonces, lo que está ocurriendo es que no tienen el personal necesario para poder darse abasto para ejecutar estos proyectos. Y si vemos más o menos qué proyectos tienen, vamos a entrar a ver. Seguramente muchos de sus proyectos son cuestiones fáciles o estandarizadas, como por ejemplo
lo que corresponde pues a infraestructura, que es lo más estándar, ¿no? Pistas, veredas, plazuelas, coliseos, en fin. Una cosa que quiero a este nivel hacerles notar es el tema de actividades y proyectos. Hemos descendido a este nivel. Cuando en cada registro aquí aparece el nombre, pero antes del nombre aparece un número, un grupo de números. Cuando empieza con uno se refiere a una actividad. Este código es el código presupuestal de esta actividad, ¿no? Se identifica porque es con uno. Vamos a ver esto. Cuando el registro empieza con 2, se refiere a que es un proyecto. Y se caracteriza porque tiene esto, un pequeño link que es una ficha de proyecto. Vamos a ver un proyecto interesante. Por aquí debe haber alguno. Construcción de trochas carrozables. Uno que tenga un nombre más propio de un proyecto, ¿no? Como este. Construcción de infraestructura de embarcadero de ¿cómo se llama? De camisea, ¿no? Vamos a verlo, ¿ya? Entonces le damos clic para abrir la ficha de proyecto. Esta ficha de proyecto nos da información como el código SNIP. Con este código SNIP podremos conseguir más información en lo que es los aplicativos del SNIP, que son varios. Y podemos ver aquí el monto de inversión. Y si usted desea tener más información o más detalle, puede acceder a lo que es la ficha de proyecto, ¿no? Esto, todos los detalles de la ficha de proyecto. Eso es lo que yo quería mostrarles, porque es interesante ver que, bueno, se está desgastando básicamente este distrito, que depende mucho del Cano. Casi todo su presupuesto es Cano, pues tiene una lista grande de proyectos, como podemos ver. Muchos otros municipios distritales no tienen esta riqueza para invertir, pero sin embargo su ejecución medio año es de 10%. ¿Eso qué se debe? A que falta capacidades para gastar, y se requiere, pues, se requiere invertir no solo en no solo en proyectos, sino también en gasto corriente. A veces se cree que el gasto en proyectos es lo máximo, pero definitivamente cuando un proyecto entra en operación también se necesita gasto corriente. Si no, pues es ilógico que te permita aumentar tu presupuesto de inversión, pero sin que haya una contrapartida con tu presupuesto de gasto corriente. Eso no tiene ningún sentido. Pero en fin, estamos en el Perú y todo puede suceder en este país. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la vista.